Manila. Ha pasado demasiado tiempo para que se recuerde a la Magallanes, el último galeón que zarpó hacia México preñado con exóticos objetos orientales. En 1812, las Cortes Liberales de Cádiz se pronunciaron a favor del comercio libre, enterrando la épica ruta marítima con la que España alcanzó el sueño de Colón. Las especias de las Indias, la seda de Bengala, la fina porcelana de la China, las almas paganas de Japón. El galeón de Manila o de la China, que algunos conocían como la nao de Acapulco, era un barco. Pero también el nombre de la legendaria travesía que durante 250 años permitió establecer una ruta de intercambio comercial y cultural entre España y el lejano Oriente. Era el extremo de la más formidable ruta marítima de todos los tiempos, aquella que sirvió para repoblar un continente y para el movimiento de incomparables tesoros. Filipinas era el origen más remoto de la carrera de Indias, la línea regular que a través de dos flotas de galeones unía España con el Nuevo Mundo. Durante 3 siglos, los convoyes navales zarparon puntualmente cada año, primero desde Sevilla y después desde Cádiz, en dirección al oeste y luego en sentido contrario. Aquello fue una odisea comercial. Aunque a lo largo de 300 años España sufrió todo tipo de guerras y avatares, la carrera de Indias se mantuvo siempre con muy pocas variantes. Flotas de hasta 100 barcos, en formación militar y protegidos por la Armada Real, cruzaban el Atlántico con destino a México, Panamá y Colombia para la repoblación. Y volvían con todo tipo de fabulosos tesoros del lejano Oriente y del Nuevo Mundo, en un intercambio económico y cultural sin precedentes. El galeón de Manila fue ese puente con las Indias Orientales que anhelaban los reyes católicos cuando se lanzaron a descubrir América. La conquista de Filipinas supuso un trampolín para la evangelización de Asia, pero también para ensanchar el comercio español más allá del Atlántico, por el Pacífico. Hacia China, Japón, Camboya, la India, Conchinchina, Siam, Formosa y Molucas, entre otras tierras lejanas. El esfuerzo español se vio rodeado de peligrosos piratas y de las flotas enemigas que codiciaban los ingentes y exóticos tesoros. Andrés de Urdaneta, fraile y experimentado marino que había navegado con Elcano, descubrió a mediados del siglo XVI el tornoviaje de Poniente, la corriente marina de Kuroshiba, que arranca de Japón para desembocar en el litoral de California. Fue la primera expedición que con un pequeño cargamento de canela de Mindanao consiguió regresar a México desde Filipinas. Hasta entonces, el viaje de vuelta solo podía hacerse por el oeste, rodeando África y violando el espacio marítimo portugués. Aquel hallazgo no solo abrió una nueva ruta marítima entre Manila y Acapulco, sino que permitió a los españoles establecerse y colonizar el archipiélago asiático. El galeón de Manila, o nao de Acapulco, zarpaba siempre la primera semana de julio, con el monzón de verano, después de celebrarse la Feria de Parián. Al mercado de Manila acudían los mercaderes chinos en sus juncos, con todos los objetos delicados y exquisitos que orientalizaron el arte y la vida en Europa y América. Porcelanas, sedas, hilo de macán, alfombras persas, papel vermellón, muebles, enaguas y camisas, y cómo no, los famosos mantones de Manila, que han perdurado hasta nuestros días. Estas valiosas mercancías se pagaban en oro y plata. Grandes remesas de ambos metales obtenidos en el Nuevo Mundo no viajaron a la metrópolis, sino a Oriente, principalmente a China, donde las famosas piezas de A8, los reales españoles acuñados en México, funcionaron como moneda corriente y oficial.
El sistema de grandes flotas se formó para proteger estos valiosos cargamentos. De la misma manera, el Imperio Español fortificó los puertos que jalonaban esta ruta: Manila, Cartagena, Portobelo, San Juan, Veracruz, La Habana y Cádiz. De tal manera que un vínculo arquitectónico une para siempre a las capitales marítimas del comercio español, las que vieron salir y llegar el flujo de tesoros más grande de la historia. Todos los años, el día de Navidad, Acapulco recibía al galeón de Manila, y lo hacía celebrando una famosa feria comercial que duraba hasta 60 días. La ciudad mexicana era entonces un poblacho de chozas, pobre, malsano, estéril y cenagoso. Debido a su clima, a mediados del siglo XVIII, solo negros, chinos, mulatos y una pequeñísima guarnición española habitaban estas playas, transformadas hoy en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Entonces, Acapulco tenía uno de los puertos naturales más hermosos del Mar del Sur. Una bahía donde podían fondear hasta 500 barcos sin rozarse. Aquí desembocaba el Camino de Asia, el itinerario terrestre que conducía a Veracruz. Hasta el siglo XIX, esta importante arteria comercial que unía el Pacífico con el Atlántico fue un camino de herradura estrecho y pedregoso por donde solo podían transitar las mulas. La ruta terrestre entrañaba también el peligro de piratas y ladrones hasta que la reata llegaba al puerto de Veracruz, donde esperaba la flota para continuar el camino que unía el lejano oriente y la plata de México con la península ibérica. La flota de Nueva España, integrada generalmente por 15 barcos, zarpaba cada primavera desde el sur de Andalucía hacia el Golfo de México, realizando escalas en algunas islas de las Antillas, como Santo Domingo y Cuba, para dirigirse a la feria de Veracruz. La ciudad fundada por los 400 conquistadores que desembarcaron con Hernán Cortés y que, prendados por los tesoros aztecas, forjaron una leyenda sobre el oro americano. Frente al castillo de San Juan de Ulúa se levantó por 3 veces y en lugares distintos el puerto que junto a Acapulco sirvió de puente entre Oriente y Occidente. México bebió de ambas aguas, un matrimonio evidente en el desarrollo de su arte y su cultura. México es un país que da a 2 mares. Fue la joya del Imperio Español y la despensa de las insaciables arcas de la corona, ávida de sus vastos tesoros. Una cadena de oro, plata y piedras preciosas unía a la otra flota, la de tierra firme o de los galeones, con ciudades como Portobelo, Nombre de Dios, El Callao, Cartagena de Indias. Las esmeraldas de Nueva Granada, las perlas de Isla Margarita y el oro de Venezuela afluían a Cartagena de Indias a través de los ríos Cauca y Magdalena,
el mismo que arrastró las ideas libertadoras de Simón Bolívar y la literatura de García Márquez. La flota que zarpaba de España en agosto hacia el virreinato de tierra firme, Panamá, convoyaba también las naos que se dirigían a Cartagena. Fue siempre la más numerosa, la más protegida por los reyes hispanos, que curiosamente jamás visitaron las colonias americanas. A su regreso, volvían con las esmeraldas colombianas, que fueron siempre un objeto especial de codicia por los gobernantes, los piratas y las otras potencias que rivalizaban con España. La prosperidad del Caribe americano se asocia siempre al comercio de las piedras preciosas. La grandeza de Cartagena y su importancia en el sistema de flotas se puede apreciar por la magnitud de sus fuertes y baluartes. Aunque era su sed de oro y su afán evangelizador lo que pretendían saciar los españoles en América, fueron las joyas y metales preciosos del nuevo continente los que convirtieron a España en la potencia más poderosa y envidiada del mundo. Vale un Potosí. El origen de esta expresión, que ha llegado hasta nuestros días, hay que buscarlo en este cerro del Alto Perú, hoy Bolivia, el principal centro minero de plata de toda América durante el periodo colonial. En la primera mitad del siglo XVII, el llamado Cerro Rico había congregado a una heterogénea muchedumbre. Pese a su altitud, difícilmente soportable para el organismo humano, Potosí se convirtió rápidamente en la ciudad más grande de América, comparable con más de 100.000 habitantes a las principales capitales europeas. Sus minas son aún hoy un abismo de pobreza, aunque la mayor parte de los 3.000 hombres y niños que ahora trabajan aquí están organizados en cooperativas. Muchos son adolescentes de 12 a 15 años que, como Edwin y Álvaro, mascan constantemente coca para soportar la altura y el esfuerzo. Vienen a pedirle más que todo que mejore sus vetas de mineral, porque hay veces la veta es delgada y le piden que mejore. Ellos, como sus padres, sus abuelos y después lo harán sus hijos, rinden pleitesía a esta figura, presente en todas las explotaciones mineras de la zona. Representa al diablo, aunque los mineros le llaman familiarmente el tío. Es quien manda en el interior de la tierra, así que le ofrecen toda clase de objetos para ganar su aprecio: hojas de coca, cigarrillos, alcohol. En lo más bajo del escalafón están las palliri, las viudas de los mineros,
que recogen y machacan el mineral de desecho para venderlo a las compañías. El trabajo es tan duro y los beneficios tan escasos que resulta difícil entender cómo logran sacar adelante a toda su familia. Claro. Nosotros trabajamos todos viudas, que tenemos hijos que mantener. Sí, así todo el sector trabajamos. Cuando hay este mineral machucamos también, cuando no hay, no. También, pero no nos alcanza la renta y volvemos a trabajar al cerro. Yo también tengo mis hijos, 4 tengo. Entonces están estudiando, por esa razón vuelvo a trabajar a la mina. Sí. Ya sigo trabajando. En el Alto Perú, los indios fueron obligados a dejar sus casas y cultivos para trabajar forzosamente en las minas, donde realizaban las tareas más duras y mortíferas. Se calcula que cada año 13.500 nativos se desplazaban a Potosí, lo que supuso el desarraigo y la dispersión de pueblos enteros. A través de la mita y de la encomienda, se obligó a los indios a un trabajo forzoso a favor del conquistador. Un sistema feudal de servidumbre fuertemente contestado por los religiosos que se instalaron en el Nuevo Mundo. Finalmente, la tenaz lucha del fraile sevillano Bartolomé de las Casas dio lugar a las leyes que abolieron la encomienda. Desde Cádiz llegó hasta Potosí esta compleja máquina para acuñar los doblones españoles, precursores de los duros de plata que tanto dieron que hablar. Desde Potosí se llevaba la plata hasta el Callao, donde se remitían también las rentas reales procedentes de Perú, Chile, Charcas y Quito. Aunque las cifras son inciertas, se calcula que la carrera de Indias transportó 185.000 kilos de oro y 6 millones de kilos de plata. En Lima, la ciudad de los reyes que no conoce la primavera, aguardaban los barcos de la Armada de Sur para trasladar la plata hasta la ciudad de Panamá, en el Pacífico. Desde aquí, recuas de mulas llevaban los tesoros por el camino de cruces y la espesa selva hasta Portobelo. Lo que fue un grandioso puerto codiciado por piratas y escuadras enemigas es hoy un conjunto de fortines abandonados en un enclave paradisíaco. Los ingenieros del ejército construyeron unos fuertes capaces de resistir al enemigo y al abandono. Desde Cartagena, Portobelo y Veracruz llegaban a La Habana todos los barcos cargados de inimaginables tesoros. Allí esperaban para embarcar miles de personas que iban de pasajeros en cualquiera de los barcos de los grandes convoys. La Armada Española custodiaba la flota, lo que ofrecía mayores garantías que un viaje solitario.
oro, plata, piedras preciosas, especias y todo tipo de productos provenientes de los confines del imperio se concentraban en los muelles habaneros para despacharlos con destino a la metrópoli. La vida de La Habana giraba en torno a la salida de la flota. El avituallamiento, el embarque de productos y pasajeros, las dotaciones de los barcos, todo ello creaba un clima bullicioso y abigarrado de gentes a la espera de partir a la península o de trabajadores en las empresas de suministros. Los capitanes de los barcos de la flota eran los protagonistas de la vida ciudadana. Y el despacho de los buques y su carga era todo un proceso burocrático que garantizaba el control de las autoridades coloniales. La Habana fue la principal base del Caribe y el puerto de concentración y salida de las flotas de la Nueva España y de tierra firme en su viaje de regreso. La suerte del Imperio Español dependió durante siglos de una feliz llegada a España de la riqueza acumulada durante años en todas las posesiones de ultramar. En España, la carrera de Indias revolucionó la vida de las ciudades que sirvieron de base a las flotas. El monopolio comercial convirtió primero a Sevilla y después a Cádiz en los puertos más importantes de Europa. Comerciantes genoveses, armenios, flamencos, venecianos, banqueros alemanes e ingleses, oficiales de la Armada, aventureros, contrabandistas, ladrones. Gentes de distinto pelaje transformaron dos pequeñas ciudades del empobrecido sur de Andalucía en bulliciosas, prósperas, cultas y cosmopolitas. Los 9 kilómetros del Archivo General de Indias, en Sevilla, guardan todos los secretos de la carrera de Indias. Cuando los reyes católicos fundaron en 1503 la Casa de Contratación, crearon un instrumento eficaz y duradero para controlar el comercio y garantizar el monopolio español del tráfico de mercancías y personas entre el viejo y el nuevo mundo. Este palacio, hoy sede de la Diputación Provincial de Cádiz, albergó durante 62 años la Casa de Contratación Gaditana. Lonja privilegiada, almacén de mercancías y escuela de navegación, la Casa de Contratación se encargaba de cuanto se relacionaba con el comercio, las flotas y ultramar. 1188 expediciones comerciales se organizaron entre estas paredes. De todo aquello queda el recuerdo y un sinfín de barcos naufragados que cazadores de tesoros y gobiernos intentan rescatar poniendo en el empeño toda la tecnología posible. Incendios, explosiones provocadas por la pólvora, ciclones, corrientes, impericia de los pilotos, imprecisión en los mapas e instrumentos de navegación, arrecifes bautizados con nombres tan expresivos como Quitasueño, Abreojos o Sal si puedes. La carrera de Indias fue una gran aventura en un mar siempre sembrado de peligros. Y en sus profundidades, los galeones hundidos, arropados por el fango, duermen aún un largo sueño.